Muy buenos días amigos, muy buenos días amigas. Seguimos con nuestro curso Género y Deconstrucción, la filosofía de Paul B. Preciado aquí en Cursar Virtual. Y vamos a iniciar nuestra clase número sexta, que tiene de título Hombre de Interior y Conciencia del Playboy. Por supuesto que nos vamos a referir a pornotropía, arquitectura y sexualidad en Playboy durante la Guerra Fría. Aquí está. Este libro fue premio de ensayo, fue finalista del premio de ensayo Anagrama, fue finalista en el año 2010, ¿no? Recordemos un poco la serie de los textos. Hay una explicación, hay una aclaración que tengo que dar respecto a este texto igual, porque van a ver que es bastante distinto y tiene razón de serlo. El Manifiesto Contrasexual del año 2000, Texto Yonki del año 2008, Terror Anal, lo vimos en la clase pasada, del año 2009, y este texto Pornotopía del año 2010. Pero del año 2010 fue la fecha de publicación, pero en verdad técnicamente sería el primer texto de Preciado. A ver, en el sentido de que si bien se publicó en el año 2010, el proceso de escritura, de investigación de este libro fue previo, fue en la época en que Preciado, en que era Beatriz Preciado, no Paul B. Preciado, que estaba estudiando en la Universidad de Princeton en Estados Unidos, y lo que vamos a leer, lo que vamos a analizar bajo el nombre de Pornotopía, según dice Preciado, digamos, es parte de su investigación doctoral en teoría de la arquitectura en la Universidad de Princeton. O sea, lo que vamos a leer es su tesis, ¿ya? En algún sentido es la tesis de Preciado, ¿no?, de su investigación doctoral que hizo en teoría de la arquitectura. Por lo tanto, van a ver que es un texto muy que habla otro lenguaje en algunos aspectos. Obviamente lo que van a ver es que hay una constante en la cuestión de la subjetividad, lo que venimos viendo, por supuesto, pero aparece algo que no sé si veíamos o que apareció en otros textos, en los textos previos, en el Manifiesto Contrasexual, ni en Texto Yonki, ni en Terror Anal, que tiene que ver con la arquitectura. O con lo que decía Foucault, las heterotopías, digo, los espacios físicos, ¿no? Como los espacios físicos, como los espacios arquitectónicos, como como dice Preciado, lo domo profesional, etcétera, las casas, ¿no?, determinan o producen subjetividades. Bueno, eso me parece que es la gran aportación, la gran novedad, entre otras, por supuesto, como veremos, de Pornotopía, ¿no? Por lo tanto, es un texto publicado publicado en el año 2010, pero escrito, concebido, investigado a fin de los 90. No sé, tengo acá la fecha exacta, digamos, pero entiendo que esto habrá sido en la década del 90, digamos, ¿no? Su proceso de producción, su proceso de investigación habrá sido en la década del 90. Por lo tanto, pensemos en la mentalidad de la joven Beatriz Preciado en aquel momento, hoy vuelve Preciado. Es un libro, realmente, es el primer libro que yo leí de Preciado y me impactó. Ahora vamos a verlo en el material. Me impactó sobre todo por la tesis, ¿no? Por la hipótesis que tiene el libro. La hipótesis, digo, es, y más conociendo en aquel momento, digamos, en aquel entonces, cuando leí en el año 2010 este texto, ya conocí un poco la trayectoria de Beatriz Preciado, una filósofa feminista, de izquierda, radical, etcétera, que tenía una hipótesis para mí absolutamente innovadora, absolutamente destructora de todo tipo de prejuicios, que era pensar la revista Playboy, pensar tanto la revista Playboy como la figura de Hugh Hefner, su creador, bueno, desde un sentido, desde un lugar completamente distinto, digamos, ¿no? Desde una hipótesis no opresiva, no represiva, al revés, diría, de una hipótesis hasta emancipadora, ¿no? Eso me pareció algo absolutamente original, absolutamente innovador, que vamos a repasar en esta clase y la clase próxima. Bueno, comenzamos entonces leyendo un poco el material. Pornotopía pareciera preguntarnos lo siguiente. Vamos a ver la pregunta, digamos, ¿no? ¿Cómo fue posible que la revista Playboy, creada en 1953, lejos de lo obvio, una publicación misógina de chicas en bikini para hombres solteros y consumidores, en rigor ha constituido un proyecto arquitectónico filosófico que Hugh Hefner calibró al detalle como herramienta para desafiar la norma de la heterosexualidad reproductiva dominante, a la vez que resguardarse de la homosexualidad peligrosa e incipiente? Esta me parece que es la pregunta que se formula Preciado y que me parece a mí absolutamente innovadora y absolutamente extraordinaria. Es decir,
Lejos de pensar la revista Playboy y el proyecto Playboy, porque no solo la revista, es el proyecto empresarial Playboy, como un proyecto misógino para hombres dominantes, etc., más bien sea un proyecto arquitectónico, filosófico, dice Preciado, que buscaba desafiar tanto la norma heterosexual de la década del 50 o hasta la década del 50, pero a la vez, por supuesto, resguardarse, dice Preciado, de la homosexualidad latente, peligrosa, que ya se veía venir en la década del 50 y en la década del 60 con todos los movimientos de contestación, con todos los movimientos de disidencia sexual, etc., ¿no? Entonces, Playboy fue algo así como el emergente, ¿no?, como la respuesta frente a esos problemas, ¿no? Playboy marcó la segunda mitad del siglo XX, dice Preciado, como una crítica a las estructuras de género encarnadas en la casa suburbana de una familia tipo. Una crítica que implicó el diseño de la domesticidad del hombre urbano y polígamo que Hefner modeló, el ático de soltero, y cómo gobernar desde una cama con pijamas y bata. Es decir, una de las hipótesis, van a ver, del texto tiene que ver con esto, ¿no?, con esta cuestión. Bueno, hasta Playboy, según Preciado, la concepción del hombre heterosexual, digamos, tenía que ver sobre todo con una concepción suburbana, no urbana, por supuesto vinculado con la familia, ¿no?, con la casa, con una casa familiar y con otro tipo de prácticas muy diferentes a las cuales Playboy hacía alusión. Es decir, las revistas masculinas tenían que ver con la casa mayor, con la casa menor, tenían que ver sobre todo con lugares rurales, tenían que ver sobre todo con hombres centrados sobre el hogar y en su vínculo con la mujer y con los hijos. Sin embargo, Playboy modifica eso radicalmente, digamos, ¿no? Construye una subjetividad masculina intersexual, urbana, construye el departamento de soltero, el ático de soltero, es decir, un hombre heterosexual no familiarista, sin familia, sin hijos, lo cual también ahí lo acerca desde el punto de vista de cierta connotación al homosexual, y vamos a ver que Playboy incorpora muchos elementos de la subjetividad homosexual a una subjetividad heterosexual. Por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con la estética, con cierto narcisismo, con la cuestión física, desde el cliché, obviamente, digamos, ¿no? La cocina, la ropa, los fashion, los perfumes, los buenos vinos, la gastronomía, los tragos, el minibar. Bueno, todas estas cuestiones que no existían básicamente, todos estos signos, esta construcción semiótica, que no existían, por supuesto, en las revistas masculinas previas a la década del 50, previas a Playboy. Entonces, lo que dice Preciado es que la clave va a ser el ático de soltero, el departamento de soltero va a ser fundamental en el sentido arquitectónico para la construcción, para la constitución de la revista y de la subjetividad masculina Playboy. Lo que propone Paul B. Preciado en Pornotopía es entender a Hugh Hefner como un arquitecto pop y a Playboy como una oficina multimedia de producción arquitectónica, ejemplo paradigmático de la transformación de la arquitectura a través de los medios de comunicación durante el siglo XX. Puede parecer una locura, pero quizá Playboy sea más importante que Le Corbusier, el arquitecto, para entender la domesticidad contemporánea. En principio, la utopía erótica de Hefner puede parecer banal. Hefner sueña con crear un espacio doméstico masculino, heterosexual, polígamo y urbano. Se trata de un ataque frontal a las estructuras de género y sexuales que dominan la sociedad de los años 50. Esto es lo que le interesa a Preciado, es decir, cómo Playboy, en particular, y Hefner desde el punto de vista intelectual, operó una revolución genérica, operó una revolución en la subjetividad, en el género, tanto en la subjetividad masculina, como también vamos a ver en la subjetividad femenina, en la concepción de la mujer. Esto es lo que le parece apreciado, destacable, original, y cómo operó esa revolución en la subjetividad, dando cuenta de un espacio físico, ¿no?, del departamento de soltero. Dice, en Estados Unidos la casa suburbana era el centro de reproducción de la familia heterosexual, pero también un centro de consumo marcado por la distancia entre los espacios domésticos y laboral, residenciales y urbanos. Pensemos eso, también las revistas, sobre todo la construcción de la subjetividad masculina tenía que ver con eso. Bueno, el hombre descansaba y estaba con su familia en el suburbio y trabajaba en la ciudad, pero no vivía en la ciudad y mucho menos vivía solo, digamos, ¿no? Según la división tradicional de posguerra, la feminidad era fundamentalmente reproductiva y doméstica, o sea, la que estaba en la casa era la mujer, no el hombre. Playboy va a modificar eso.
mientras que la masculinidad era productiva, laboral y urbana. Urbana en lo laboral, no en su vida privada. Playboy sacude y redefine estas divisiones y de paso inventa la domesticidad que caracterizará el siglo XXI. La posición estratégica de Playboy implica desafiar al mismo tiempo la norma monógama de heterosexualidad dominante durante los años 50 y la homosexualidad que el gobierno de McCarthy ha definido como un peligro antinacional y comunista. Es decir, Playboy, según Preciado, es algo así como una respuesta, por un lado, a la heterosexualidad straight, suburbana, familiarista, monógama. Define otra subjetividad heterosexual que va a ser libertina, polígama, urbana, estética, narcisista, completamente opuesta, pero también esta nueva subjetividad heterosexual, dice Preciado, va a ser la respuesta o va a ser los anticuerpos, va a ser el anticuerpo de alguna manera frente a las disidencias sexuales, frente a la homosexualidad, la transexualidad, la bisexualidad. Bueno, es una manera de protegerse en el sentido de la actualización del hombre heterosexual. Digo, el hombre heterosexual debe actualizar su subjetividad, debe actualizar en el sentido de la modernidad, de las prácticas modernas, probablemente incorporando prácticas o cuestiones simbólicas más vinculadas con el universo gay, para protegerse de esa incipiente avanzada homosexual. Entonces Playboy operaría como una suerte de anticuerpo por un lado y de actualización por otro. La masculinidad Playboy de los años 50, dice Preciado, es un Frankenstein cultural cuyo éxito no estaba en absoluto garantizado. Se trata de una hibridación de tres tipos de masculinidad divergentes, por no decir en conflicto. Esto es muy interesante. A ver, si uno piensa a Hugh Hefner como un científico loco, bueno, ¿cuáles son los ingredientes que tomó Hefner, consciente o inconscientemente, para construir la subjetividad Playboy? Dice Preciado. El primer componente que tomó es el libertino del siglo XVIII. O sea, tomó al libertino del siglo XVIII, dueño de su sexualidad y de la sexualidad femenina, también, Casanova, el Don Juan, que está por encima de todo contrato matrimonial y de toda norma de igualdad democrática entre los sexos. Entonces, el primer componente, el primer ingrediente de la receta Playboy es el libertino del siglo XVIII. Sí, podemos pensar en Casanova. Don Juan habría que ver, porque Don Juan es más un seductor, digamos, que alguien que accione directamente, que alguien que tenga sexo compulsivamente como el libertino, digamos, ¿no? Es más un seductor. Sí, pensemos en Sade, pensemos en el Marqués de Sade incluso, donde también la clave es la asimetría total entre géneros, por supuesto. Digo, el hombre domina, pero el elemento libertino está. El segundo elemento de esta receta Playboy es el dandy, de fines del siglo XIX, esteta, refinado, amante del espacio interior, de las casas, experimentador sexual, maldito pero libre de las ataduras del matrimonio heterosexual. Digo, el elemento, si ustedes quieren, estético, el elemento narcisista, el elemento de interior, el elemento más bisexual o más híbrido en el sentido del género, viene del dandy. Entonces, por un lado tenemos al libertino, que tiene toda la pulsión sexual polígama. Por otro lado tenemos al dandy, que influye sobre todo en la cuestión estética y la cuestión más andrógina que tiene el Playboy. Y finalmente, el tercer ingrediente de la masculinidad Playboy, dice Preciado, es el teenager, ¿no? Fruto del baby boom, de la posguerra, moralmente ligero, dotado por primera vez de poder adquisitivo. El adolescente heterosexual blanco de clase media es el agente por excelencia de la nueva cultura corporal de producción y consumo que podría resumirse en sexo, drogas y rock and roll. Bueno, el tercer elemento es el elemento más contemporáneo. Tenemos al libertino del 18, tenemos al dandy del 19 y tenemos al baby boomer de mediados del siglo XX, que es el emergente de eso, es el emergente de la cultura de sexo, drogas y rock and roll, digamos. Es el emergente, o si quieren ponerlo en otro sentido, es el emergente de la contracultura, digamos, ¿no? De la contracultura californiana, de los beatniks, del hipismo, digamos, ¿no? Que tenía poder adquisitivo, porque no hay que olvidar nunca que aquellos emergentes del baby boom estaban en los llamados 30 años gloriosos después de la posguerra, digamos, ¿no? Que fue probablemente el momento
desde el año 47 más o menos, o fin de los 40 hasta mediados, principios de los 70 más o menos, es el momento de bienestar económico, es el momento del estado de bienestar fuerte, digamos, ¿no? Y ahí aparece el baby boom, ¿no? Y aparece sobre todo, aparece el rock and roll, aparece la contracultura, bueno, el Playboy obviamente es un emergente también de ese estado, una visión mucho más hedónica, pero con el elemento de consumo. Es decir, la juventud se torna un actor social por primera vez y a la vez un actor social con poder adquisitivo, con poder de consumo. Entonces, de alguna manera, el Frankenstein subjetivo, dice Preciado, que construye Hefner, tiene estos tres elementos: la pulsión polígama del libertino, la pulsión estética del dandy y la pulsión consumista, capitalista, de alguna manera, del baby boomer, ¿no? Ahí, de esa sumatoria de ingredientes, tenemos como resultado el Playboy. Dice, Playboy transforma al dandy homosexual y al libertino en un Playboy heterosexual, adolescente, con independencia de su edad, en un teleconsumidor cultural y sexual. Ese modelo de dandismo heterosexual multimedia, por decirlo de algún modo, se oponía a la norma del breadwinner americano, que es decir, el hombre monógamo trabajador. Bueno, hasta el Playboy, el modelo de masculinidad era el breadwinner, digo, el hombre monógamo, aburrido, seco, trabajador, hogareño, ¿no? Que las fotos que sacaba era, por ejemplo, con una escopeta y pisando un animal que mató en un evento de caza mayor, bueno, ese tipo de cosas, digamos, ¿no? Sin embargo, no creo que podamos considerarlo como una figura crítica, sino más bien como el embrión de un nuevo consumidor en el emergente del capitalismo fármaco-pornográfico. Digo, ahí aparecería el elemento, pensemos si acá sí podemos conectar pornotopía con, por ejemplo, Testo Yonki. Es decir, el Playboy, por supuesto que es un emergente. De hecho, recordemos que Preciado habla de la píldora y Playboy como los dos elementos simbólicos de la era fármaco de la píldora y pornográfico de Playboy. Digo, bueno, el Playboy, por supuesto, es el protagonista, uno de los protagonistas centrales de la era fármaco-pornográfica, ¿no? Por otra parte, el hábitat del Playboy, como del dandy, es el espacio doméstico. Y esto es importante, recordemos que el subtítulo de Pornotopía es Arquitectura y Sexualidad de Playboy, arquitectura, ¿no? Pero la domesticidad ya no es la misma, el espacio doméstico del Playboy está absolutamente mediatizado. El nicho del Playboy es como el escenario del Gran Hermano, parece un espacio doméstico, pero es un plató de televisión, es decir, un set de televisión. En este sentido, todos vivimos hoy como Hefner, tanto hombres como mujeres, nuestros espacios domésticos son plataformas de telecomunicación. Acá es importante también todo el análisis que va a ser Preciado respecto de la mansión Playboy, como dispositivo arquitectónico subjetivo, y de la habitación de Hefner en la mansión Playboy. Es decir, Hefner trabajaba en su habitación y trabajaba en su cama. De hecho, el libro tiene, no sé si les voy a poder mostrar, vamos a ver, el libro tiene imágenes, tiene fotos muy buenas de Playboy, de Hefner, trabajando en su cama, hiperconectado, digamos, ¿no? Y siempre en pijamas. Entonces, ahí hay una serie de desafíos, por ejemplo, no sé si la van a poder ver, ahí, ¿no? Ahí pueden ver a Hefner en su cama, rodeado de revistas trabajando, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le interesa? O acá lo pueden ver en el suelo de la mansión Playboy, en pijama y pipa, trabajando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le llama poderosamente la atención a Preciado? Bueno, la revolución que está operando Playboy, y Hefner particularmente, en todo. O sea, es algo así como una forma deconstructiva también. O sea, está deconstruyendo el modelo del trabajador. ¿Por qué? Porque es una persona que trabaja en su casa, en pijamas, en su cama, ¿no? La antítesis de lo que uno diría el trabajador no trabaja en esos lugares, el trabajador va a la fábrica, va a la empresa, se pone saco y corbata. Bueno, este señor trabaja en pijamas, en su cama. Entonces también está operando una suerte de tensión, una suerte de construcción, no solamente de la masculinidad heterosexual hasta ese momento, sino de la figura del trabajador heterosexual, ¿no? Y de la comunicación, la mansión Playboy como dispositivo fármaco pornográfico y el ático de soltero también como dispositivo fármaco pornográfico. Sigo, Paul B. Preciado entiende que el surgimiento de la publicación en manos de Hugh Hefner allá por 1953, en rigor,
constituyó más un perfecto dispositivo producto de una nueva forma de subjetividad masculina heterosexual que una mera revista de chicas en bikini para hombres solteros y consumidores. Es decir, Playboy no es solamente eso. Playboy es, según Preciado, eso es el emergente o la punta de lanza de este nuevo dispositivo productor. La figura icónica del Playboy, según Preciado, marcó la segunda mitad del siglo XX, como una crítica a las estructuras de género encarnadas en la casa suburbana de la familia tipo. Una crítica que implicó sobre todo el diseño de la domesticidad del hombre urbano y polígamo que Hefner modeló, el ático de soltero. A partir de esa cartografía de las extensiones de este dispositivo, la cama redonda e hiperconectada, el filósofo demuestra cómo se puede gobernar y controlar sin haberse quitado el pijamas y la bata en más de 50 años. Dice Preciado, y acá cito. Esta cita está buena, me parece a mí, porque tiene que ver sobre todo con la actualización. Pensemos, 1953, hoy Playboy, que sigue existiendo, no es lo que era, obviamente, pero está la hipótesis de una suerte de actualización en el fin del siglo XX y siglo XXI de esta figura. Les cito. Dice, la pornotopía Playboy trató de terminar en plena Guerra Fría con las bases sociales de la servidumbre masculina en el régimen del capitalismo heterosexual, pero no cuestionó el sistema de género que le era inseparable. La mansión Playboy se convirtió en una isla telecomunicada en la que un hombre envejece junto a un grupo renovado constantemente de jovencitas en bikinis. Aquí tanto el envejecido varón como la joven fémina necesitan de la suplementación farmacológica. El modelo de biomujer hippie de los 70 ha dejado paso al estilo neumático Pamela Anderson, cuyo sello quirúrgico aparece incluso en las conejas más jóvenes. Es decir, lo que está diciendo Preciado, bueno, y también analizan el texto, no puedo tomarlo todo, pero sugiero que lo lean en detalle, cómo va mutando el modelo de subjetividad femenina, cómo la conejita Playboy, en su origen, en la década del 50, la década del 60, la década del 70, era lo que se conocía como la girl next door, o sea, como una chica común, una chica que uno veía caminando por la calle, más similar a esas chicas del movimiento hippie, de la contracultura, relajadas, ¿no? Informales, totalmente desalineadas, digamos. Ese era el modelo de la coneja más, ¿no? Que cualquier chica podría llegar a ser sexy. Ahora, sin embargo, de ese modelo, dice Preciado, se pasa un modelo de subjetividad femenina que probablemente cambia a partir de la década del 80, década del 90, con este modelo, dice Preciado, de la biomujer neumática, siliconada, tipo Pamela Anderson, digamos. Bueno, ese cambio de la subjetividad femenina de la coneja también es importante, ¿no? Dice, el jacuzzi con un hip hopero negro-blanco, aparece rodeado de chicas medio desnudas haciendo lap dance, es un mutante de la pornotopía. Dice, bueno, el modelo del Playboy, ¿no? El modelo de Hefner de alguna manera fue actualizado por el modelo del hip hopero rodeado de chicas que hacen lap dance. Dice el jazz, que era la música de Playboy, de hecho hay una guía de Playboy del jazz, muy buena, recomiendo a los que les guste el jazz, muy buena por cierto, pero la música, la banda de sonido de Playboy era el jazz, ¿no? Heredera de la contracultura beat. Ha sido sustituido por el hip hop, el batín de seda por una camiseta de baloncesto talla XXL y la pipa por el porro, pero los factores del juego son los mismos, un tío listo, muchas chicas, no sabemos si listas o tontas, pero preferiblemente lascivas y discretas, y mucho consumo fármaco pornográfico. Esta habría sido una de las misiones de Playboy, fabricar una masculinidad mítica capaz de soportar la crisis de la heterosexualidad en el siglo XX y de hacer frente a las amenazas de la liberación femenina y de la utopía transgénero. Fin de la cita. Me parece que es una buena cita esta, porque de alguna manera el cierre, sobre todo, da cuenta de la gran hipótesis que tiene este libro. Es decir, Playboy intentó fabricar una masculinidad heterosexual mítica e innovadora y diferente respecto de la heterosexualidad tradicional, digamos, conservadora, pero a la vez hacer frente, generar anticuerpos de alguna manera, frente a la liberación feminista, o a cierta liberación feminista, y a la utopía transgénero. Es decir, tuvo una funcionalidad política. Playboy también es una revista, o quizás probablemente haya que leerla como una revista eminentemente política, digamos, ¿no?
Vamos a leer aunque sea un par de citas de Pornotopía, ¿no? Que me parece que son relevantes. Acá. Esto que me parece fundamental del texto. En la página 51, el espacio soltero, ¿no? Dice Preciado: ¿debemos entender esta retirada del Playboy del mundo exterior como un rechazo genuino del espacio público? ¿Cabe interpretar este retorno del soltero al espacio doméstico como un síntoma de feminización? Esa es toda una teoría, digo, porque pensemos que el espacio interior, la casa, lo doméstico, era un territorio femenino. Obviamente por una estructura machista, digamos, ¿no? Pero ¿qué quiere decir que el Playboy se retire al espacio doméstico? ¿Implica una feminización del hombre? ¿Implica en todo caso una homosexualización? Bueno, ahí hay toda una sutileza del Playboy que rescata y que analiza con mucho detalle Preciado, ¿no? Dice: o se trata más bien de una respuesta estratégica al movimiento de las mujeres hacia el espacio público que corresponde al periodo de la posguerra y a la emergencia del feminismo en América. ¿Cuáles son los límites de esta reversibilidad de género de Playboy? Aunque este movimiento de Playboy hacia el interior contribuye a la deconstrucción de los límites que renaturalizan el espacio interior como femenino y el espacio interior como femenino y el espacio exterior como masculino, y por lo tanto aparecía como un futurista y revolucionario, los ideales de Playboy sirvieron para apuntalar una distribución premoderna de los espacios de género. En primer lugar, Playboy aspiraba a una redefinición de la masculinidad heterosexual que vendría a poner en cuestión la moral sexual victoriana y los códigos burgueses de las instituciones tradicionales del matrimonio y la familia. La masculinidad de Playboy no es simplemente heterosexual en el sentido médico y cultural que este término adquiere a fines del siglo XVIII. La desconfianza frente al régimen moral heterosexual monógamo de la casa suburbana llevará a Hefner a declarar en 1962 lo siguiente: votamos a favor de una sexualidad heterosexual hasta que se presente algo mejor. Fin de la cita. Hefner, que era lector asiduo de Alfred Kinsey, introduce un ideal de salud psicosocial en el discurso popular sobre la sexualidad y opone la heterosexualidad sana, entre comillas, a lo que el discurso de Playboy denomina pornografía pía, el sexo enfermo y pervertido de las esposas vírgenes, de los celos, de la pedofilia y de la homosexualidad. Playboy diferencia entre la heterosexualidad sana y la rígida división de espacios sexuales promovida por la moral de los años 50, que según la revista incita a la homosexualidad, beber cerveza o ir de casa entre hombres dejando a las mujeres en casa. Según la revista, era desde un punto de vista freudiano totalmente homosexual. Esta psicología pop de Playboy dibujaba un nuevo espectro de sexualidades normales y desviadas en el que tanto el matrimonio heterosexual monógamo como la homosexualidad ocupaban posiciones perversas. Frente a ambas, la heterosexualidad libertina y polígama de Playboy, limpia, sana y racional, se alzaba como un nuevo modelo de salud psicosocial. Esto me parece brillante de Preciado. Este análisis me parece clarísimo. Es decir, cómo de alguna manera lo que está haciendo Playboy es redefinir lo normal y lo patológico. Es decir, una vez más Foucault tiene razón en el sentido de que es tan ridículo, tan absurdo y tan arbitrario sobre todo esa delimitación de qué es normal y anormal, qué es patológico y qué es sano, que de alguna manera lo que está planteando Preciado, citando a Hefner con esta idea de la homosexualidad sana, le da la razón a la construcción Foucaultiana, digo, en el sentido de que ¿cuál sería esa heterosexualidad sana y cuál sería la heterosexualidad no sana? La heterosexualidad no sana o patológica sería la monógama, la suburbana, y la heterosexualidad sana sería la polígama, la libertina, digamos, ¿no? Que también, por supuesto, se desmarca de la homosexualidad como riesgo o como riesgo y sobre todo, como bien dice acá, digamos, bueno, como latencia. Digo, irse a tomar unas cervezas con los amigos, estar todo el tiempo rodeado de hombres, implicaría cierta latencia homosexual que Playboy trataría de desactivar rodeando al hombre de mujeres, en clave libertina. Este tipo de análisis me parecen sutiles, me parecen muy lúcidos por parte de Preciado, ¿no? Vamos a leer aunque sea un párrafo más, el resto lo dejamos para la próxima, que vamos a seguir viendo Pornotopía.
la celda postdoméstica, el apartamento para el soltero urbano, ¿no? Dice, esta podría ser la divisa con la que Playboy emprende en los años 50 una tarea de transformación social. Si quieres cambiar un nombre, modifica su apartamento. Como la Sociedad Ilustrada creyó que la celda individual podría ser un enclave de reconstrucción del alma criminal, Playboy confió en el departamento de soltero como nicho de fabricación del nuevo hombre moderno. Y acá es inevitable para mí no ir hacia Vigilar y Castigar de Foucault. Es decir, cuando está planteando acá Preciado la idea de que la Sociedad Ilustrada creyó que la celda individual era la reconstrucción del alma criminal, bueno, eso es Vigilar y Castigar de Foucault. La idea de el criminal también es un efecto, la subjetividad del criminal es un efecto del dispositivo prisión, de la forma prisión. Es decir, del dispositivo disciplinario, que es la prisión, y del diagrama, que es el panóptico. Bueno, el efecto subjetivo de la forma prisión es el criminal. Lo mismo podemos pensar respecto del ático de soltero, el departamento de soltero. Digo, la subjetividad Playboy es un efecto del dispositivo o de la forma ático de soltero, o del departamento de soltero. Es decir, no hay que subestimar, eso me parece uno de los aportes fundamentales de Foucault, y probablemente, a ver, así como decíamos en las primeras clases que Preciado es un filósofo derridiano en su formación, y lo sigo sosteniendo, el libro más Foucaultiano, desde mi punto de vista, de Preciado es Pornotopía. Es un libro muy similar, digo, en su construcción a Vigilar y Castigar. Es decir, la idea de la arquitectura, digo, cómo la arquitectura, ¿no? Cómo el dispositivo arquitectónico termina produciendo un tipo de subjetividad. Bueno, Vigilar y Castigar es eso, digo, el nacimiento de la presión. Podríamos ponerle, así como Foucault le puso el nacimiento de la prisión a Vigilar y Castigar, de subtítulo, Pornotopía podría ser el nacimiento del departamento de soltero. Ahora, el nacimiento de la prisión, el nacimiento del departamento de soltero, producen subjetividades distintas, el criminal y el Playboy, el heterosexual libertino, urbano, ¿no? Entonces, este libro sí me parece el libro más Foucaultiano de Preciado. Probablemente de todos los que vimos, y yo creo de los que quedan, nos queda terminar de ver un poco más de este y finalmente Un apartamento en Urano. Recuerden, un apartamento, ¿no? Ahí otra vez aparece la figura del apartamento, el lugar, del espacio físico, el dispositivo arquitectónico. Ese elemento es muy importante para Preciado, ¿no? Pero no se ve tanto en Manifiesto Contrasexual. En Texto Yonki tampoco se ve demasiado, porque ahí la cuestión pasa más por la experimentación corporal, pero no tanto por el dispositivo arquitectónico. Terror Anal va muy en línea de Texto Yonki, tiene más que ver con Texto Yonki, y me parece que probablemente, esto es una hipótesis, Pornotopía y Un apartamento en Urano tengan que ver en el sentido del dispositivo, de que tiene que haber un dispositivo arquitectónico para producir un tipo de subjetividad. En este caso, una subjetividad Playboy, heterosexual, libertina, y probablemente en el caso de Un apartamento en Urano, ya lo veremos, una subjetividad transgénero, o la subjetividad que va a llamar Preciado el migrante de género, ¿no? Bueno, vamos a dejar por acá. La próxima clase vamos a seguir analizando Pornotopía, porque nos queda bastante material todavía para ver. Y obviamente las invito a que hagan sus intervenciones al foro interactivo, a que hagan sus devoluciones, etc. Y seguimos ya la próxima clase con Pornotopía. Gracias.